Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy queremos comenzar el curso sobre la introducción al Nuevo Testamento. Introducción al Nuevo Testamento. El significado de su nombre, Nuevo Testamento, proviene del latín Novum Testamentum. En griego viene siendo Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. También se conoce como diateque, que significa pacto, última voluntad expresada por escrito o testamento. Pacto de Dios, una promesa a la que se interpone un juramento. Yo seré vuestro Dios y vosotros será mi pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios cumple su pacto anterior. Podemos buscar Lucas 1:72, Hechos capítulo 3, verso 25, Segunda de Corintios 3:14, Hebreos 8 al 9 y ver también el capítulo 9 de Hebreos, verso 8 al 16. Antiguo y Nuevo Testamento son términos usados a partir del siglo II de la era cristiana. Contenido del Nuevo Testamento: los evangelios y los hechos. Mateo, el evangelio para los judíos. Cristo es visto como rey. Dentro del libro de Marcos, el punto de vista de este siervo de Dios, ¿verdad?, viene siendo evangelio del siervo de Dios en acción. Lucas, el evangelio del Salvador que ama a las almas perdidas, y él enfatiza su humanidad, refiriéndose a la humanidad de Jesús. Juan, el evangelio del Hijo de Dios. Juan enfatiza la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos completa la historia después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Las epístolas de Pablo. En el libro de Romanos, el evangelio de la justicia de Dios en Cristo, la Biblia dentro de la Biblia. Primera de Corintios, respuestas a una iglesia con problemas, desórdenes e inmoralidad. Segunda de Corintios, el corazón pastoral de Pablo para la obra, ¿verdad?, para con la obra de Cristo en las iglesias. Gálatas, corregir la falsa doctrina judaizante. El libro de Efesios, el tratado teológico de soterología y eclesiología. Eso quiere decir, soteriología viene del Espíritu Santo y eclesiología viene de iglesia. Las epístolas de Pablo, ¿verdad? A continuación, seguimos con el libro de Filipenses, la epístola del gozo en Cristo. Colosenses, la supremacía de Jesucristo frente a las huecas filosofías. Él es quien controla todas las cosas. Cuando dice Él es quien controla, recordemos, ¿verdad?, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que tiene, ¿verdad?, el control absoluto, que es el soberano. Primera de Tesalonicenses trata sobre el ánimo, ¿verdad?, dando ánimo a una iglesia para que continúe siendo fiel. Segunda de Tesalonicenses, aclaración sobre las cosas que están por venir. Continuamos con las epístolas de Pablo. Primera de Timoteo, consejos al joven pastor de Éfeso sobre cómo conducir la iglesia de Dios. Segunda de Timoteo, consejos finales de Pablo a Timoteo antes de la muerte. Consejos de Pablo a Tito sobre la importancia del testimonio de los líderes en las iglesias que iniciaban. Filemón, exhortación de Pablo a Filemón para que reciba a Onésimo, su esclavo, ¿verdad? Un esclavo que se había escapado de Filemón, que más adelante lo vamos a poder discutir, y, ¿verdad?, vamos a ver entonces que Pablo está, intercediendo por Onésimo. Así que ahora pasamos a las epístolas generales. El libro de Hebreos o la carta de Hebreos, el autor no es identificado. Hay personas que se lo atribuyen a Pablo, otros a Apolo, otros a otros autores, pero realmente la carta no está autoidentificada y preferimos mantenerla así, autor desconocido. Lo importante no es quién lo escribió, ¿verdad? El recurso para poder transcribir esta carta, lo importante es el contenido de la misma. La excelencia del nuevo pacto sobre el antiguo, amonestaciones, advertencias y aliento para los judíos cristianos. De eso trata la carta de los Hebreos. Santiago,
Trata sobre el resultado de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. Primera de Pedro, prepara a los cristianos en persecución esperando en el Señor. Segunda de Pedro, exhortación de Pedro antes de morir con respecto a los falsos maestros. Continuamos, ¿verdad?, con las epístolas generales. Primera de Juan, escrita a cristianos confundidos a causa de la falsa enseñanza, para que sepáis que tenéis vida eterna. Segunda de Juan, a la elegida y sus hijos. Es dirigida a la iglesia y sus miembros para advertirle de los falsos maestros y guardarse de las herejías. Tercera de Juan, dirigida a Gayo, un líder de una iglesia a quien se reconoce su fidelidad y se le advierte de los falsos maestros. Judas, exhortación a contender por la sana doctrina y batallar contra los falsos maestros. Valga la aclaración. Judas, no es el Judas que se ahorcó, el discípulo que traicionó a Jesús, ¿verdad?, que lo vendió. No estamos hablando del mismo. Continuamos, ¿verdad?, hablando sobre los libros del Nuevo Testamento y terminamos con la literatura apocalíptica. El libro de Apocalipsis o Revelación es una carta larga o un libro corto escrito a las iglesias de Asia Menor por el apóstol Juan alrededor del 95 después de Cristo. El mensaje expone la victoria final de nuestro Señor Jesucristo y su iglesia sobre el diablo y sus ayudantes. Vamos a ver la clasificación de los libros del Nuevo Testamento por su carácter literario. Están los grupos, ¿verdad?, de catalogados como históricos, que vendrían siendo los evangelios y el libro de Hechos. Estos 5 libros están clasificados como históricos porque, valga la redundancia, va a hablar, ¿verdad?, bastante sobre la historia, nos va a hablar sobre el origen de la iglesia y toda la historia relacionada a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a ver que la otra clasificación literaria viene siendo las epístolas doctrinales. Epístolas doctrinales porque son de enseñanza. Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, Judas, 1 de Juan. Todas estas de las epístolas son clasificadas como doctrinales porque su base principal es enseñanza. También están las cartas personales, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, 2 y 3 de Juan. Y la última clasificación viene siendo la literatura apocalíptica o profética, que viene siendo el libro de Apocalipsis. Clasificación de los libros del Nuevo Testamento por su autor. Vamos a ver, ¿verdad? Ya hablamos sobre la clasificación literaria, ahora lo vamos a clasificar los diferentes libros del Nuevo Testamento por autor. El autor Mateo escribió el libro según, ¿verdad?, Evangelio según Mateo. Marcos fue escrito por Marcos. El libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Juan escribió Evangelio según Juan, 1, 2, 3 de Juan, y también escribió Apocalipsis. Santiago escribió el libro de Santiago. Judas escribió el libro de Judas. Pablo escribió Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, y también escribió Filemón. La carta de Hebreos, ya mencionamos que desconocemos quién es el autor, y Pedro escribió 1 y 2 de Pedro. Finalmente, vamos a ver la clasificación por los periodos, ¿verdad?, por el tiempo, por los años. La iniciación del 6, ¿verdad?, del año 6 a.C. hasta 30 años después de Cristo, vamos a ver que dentro de ese periodo histórico surge el nacimiento de Jesús, la muerte de Herodes el Grande, el bautismo de Jesús y la crucificación de Jesús, y toda esa historia está, ¿verdad?, narrada en el libro de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Dentro de la expansión de la iglesia, del evangelio, dentro del periodo de el año 30 hasta el año 60 después de Jesucristo, vamos a ver que durante todo este periodo de tiempo, ¿verdad?, estos años, surge la conversión de Pablo,
el concilio de Jerusalén y los 2 años de prisión de Pablo en Jerusalén y Cesarea. Este periodo histórico vamos a encontrar que se narra el libro de Hechos y que también comienzan las epístolas de Pablo, ¿verdad? Algunas de ellas. Por ejemplo, vamos a ver la publicación de Santiago, Gálatas, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos y el libro de Marcos. Cuando dice publicación es que cuando salen los libros que están disponibles para la lectura de los creyentes de aquel entonces. Por eso estamos viendo el libro de Marcos dentro de este periodo de tiempo desde el año 30 hasta el 60 después de Jesucristo. Finalmente, la consolidación de la iglesia dentro del periodo de años del 60 al 100 después de Cristo. Durante este periodo de años de tiempo vamos a ver que los acontecimientos que se mencionan es el viaje de Pablo a Roma, la prisión de Pablo en Roma, el arresto domiciliario en Roma, el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma y la destrucción de Jerusalén. Dentro de esta historia vamos a ver que está narrada en las epístolas de Pablo, en las epístolas generales y finalmente Apocalipsis al final, ¿verdad?, del año 95 después de Cristo. Disculpe. ¿Qué libros surgieron? La publicación de los libros. Ahí dentro de este periodo del 60 al 100 después de Cristo va a ser publicado Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, Mateo, Lucas, Hechos. Luego también sale publicado Primera de Timoteo, Tito, Primera de Pedro, Segunda de Timoteo, Segunda de Pedro, Hebreos, Judas, Primera, Segunda y Tercera de Juan, el Evangelio de Juan y finalmente Apocalipsis. Así de que esto es un resumen general relacionado a los libros, o sea, los 27 libros que están narrados dentro de lo que se conoce el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que este material te sirva. Más adelante subiré otro video con más información del Nuevo Testamento.